Buenas noches, queridos amigos. Inauguramos hoy en Popular Televisión un nuevo programa titulado Historia e Historias. Pues de historia hablaremos en estos programas, tanto de la historia cercana como de la historia lejana, tanto en el tiempo como en el espacio. Hablaremos de historia de Cantabria, hablaremos de historia de España y hablaremos de historia del mundo en general. Para ello contaremos en cada programa con algún invitado versado en el tema que vayamos a tratar, con el cual intentaremos establecer una conversación pausada, tranquila y espontánea. Y hoy contamos con el privilegio de que para este programa inaugural se ha desplazado a Santander don José Javier Esparza, conocido escritor y periodista, tan conocido por todos ustedes que casi no hace falta ni que se le presente. Pero en cualquier caso, habrá que señalar inevitablemente que es autor de numerosos libros, tanto de ficción como de ensayo, de gran éxito, publicados a lo largo de 20 años. Entre los libros de ensayo cabría destacar los que ha dedicado a las legislaturas de Zapatero, a la Guerra Civil, a los pecados capitales del arte contemporáneo y a otras muchas cuestiones. En los últimos años se ha centrado en una serie de libros sobre la historia medieval de España. Más que de serie, tendríamos que hablar de series, porque la primera consiste en dos novelas centradas en los tiempos primeros de la Reconquista, los orígenes del Reino de Asturias, que son El Reino del Norte y El Caballero del Jabalí Blanco. Y la segunda serie, ya en esta ocasión de ensayo, de divulgación histórica, ha publicado los tres libros La gran aventura del Reino de Asturias, Moros y Cristianos y Santiago y Cierra España. El primero de ellos dedicado a los primeros tiempos de la Reconquista, a los tiempos de la fundación del Reino de Asturias en torno a los picos de Europa. El segundo de ellos a la fase de plenitud de la Reconquista, centrándose sobre todo en la batalla de las Navas de Tolosa. Y el tercero a la conclusión de la Reconquista ya en el siglo XV. Y como continuación en el tiempo y en el espacio de estos tres libros, su último libro, su última publicación que tenemos aquí delante, La Cruzada del Océano, es una divulgación histórica trepidante sobre el salto que los españoles dieron al otro lado del charco, la prolongación de la Reconquista a bordo de tres carabelas, el descubrimiento del Nuevo Mundo y su conquista. Ayer lo presentó en el Ateneo de Santander y ahora nos ha concedido el privilegio de estar aquí con nosotros para charlar durante un buen rato de todas estas cuestiones. Así que buenas noches, don Javier, y muchas gracias. Bienvenido a Santander. Muy buenas noches, Jesús. Muchísimas gracias a vosotros. Y el honor es mío, es decir, inaugurar un programa de historia en televisión en los tiempos que corren es un gesto absolutamente épico y no te puedes imaginar hasta qué punto me alegra ser protagonista de esta singladura, ¿no? El problema que tiene usted, don Javier, es que va a ser usted mi cobaya por ser el que va a romper el hielo. Alguien tiene que ser el primero siempre. Pues entonces yo creo que el mejor camino, el mejor comienzo de la conversación es el principio, el título. ¿Por qué la palabra cruzada? Bueno, la conquista de América evidentemente no es una cruzada en el sentido canónico del término. Hubo cruzadas en España, la de Barbastro, por ejemplo, las Navas de Tolosa fue cruzada, las cruzadas de Tierra Santa. Esto es otra cosa, no hubo una declaración formal de cruzada. Sin embargo, desde el principio, desde que vuelve Colón diciendo mira lo que he encontrado y hasta prácticamente el final, el aliento religioso es inseparable de toda la historia de la epopeya americana. De ahí el nombre de cruzada, es decir, aquello que quizá pudo tener un motor inicialmente económico, dejó de tenerlo en cuanto se vio que los rendimientos eran relativamente escasos al principio y que desde luego allí no estaban las Indias, que aquello era otra cosa. El rendimiento político que podía haber tenido cuando se compara, bueno, el esfuerzo que hacía falta para llevar allí a gente y tal, tampoco era. Si se fue allí fue fundamentalmente por un motivo evangelizador, religioso. Mejor dicho, si se persistió en la tarea de marcharse allí.
Y además ocurre que todos los rasgos esenciales que singularizan la aventura americana y que la diferencian de otras grandes conquistas que en la historia han sido, son precisamente hijos de la concepción religiosa. Cosas como prohibir la esclavitud de los vencidos, la integración de los indios, por supuesto la evangelización, toda la enorme reflexión jurídica y teológica en torno al derecho de los indígenas, todo eso es producto directo de una visión religiosa de partida. De ahí el hecho de que hayamos querido en el título subrayar esa dimensión religiosa poniendo la palabra cruzada. Y esta cruzada empezó en buena parte, o fue posible en buena parte debido a los errores de cálculo de Colón. Errores o conscientes o inconscientes, ¿verdad? Exactamente. Bueno, es uno de los grandes misterios de toda esta historia, es por qué Cristóbal Colón sabía que habría tierra. En las capitulaciones que firma con los reyes, él especifica las tierras descubiertas y por descubrir. ¿Cómo descubiertas? O sea, él ya sabe que hay. ¿Por qué lo sabe? ¿Quién se lo ha dicho? Bueno, es uno de los grandes misterios que sencillamente no se puede resolver porque no sabemos por qué lo sabía. Es lo más probable que otras personas hubieran hecho viajes en los que hubieran podido encontrar algo sin saber exactamente lo que era, y Colón estaba convencido de que tenían que ser las Indias. Hay que recordar que en aquel momento el gran problema que tenía Occidente era el cierre del Mediterráneo por los turcos, que habían tomado Constantinopla y por tanto habían bloqueado el comercio de especias, ¿no? Había que buscar una nueva vía para llegar a las Indias. Los portugueses, unos navegantes excepcionales, habían conseguido la proeza de llegar bordeando África. A España le quedaba abierto el Atlántico. El problema era que en términos, con la ciencia de la época en la mano, lo he hecho por cierto para disipar un malentendido muy común, que no sé por qué la gente cree que en aquella época todo el mundo pensaba que la Tierra era plana. No es verdad, o sea, todo el mundo sabía que la Tierra era redonda y lo que medía, todo el mundo era inculto, ¿no? Los tiempos de los griegos, además. Exactamente, pues 40.000 kilómetros por el Ecuador, es que además lo habían clavado. Bueno, digo, todo el mundo sabía que era imposible llegar en carabela hasta Japón o China, Zipango y Catay, en fin, como los llamaban, carabela, porque la gente se moriría por el camino, y él sin embargo sabía que había algo en medio. Entonces seguramente Colón pensaba que era un rosario de islas que podría conducir hasta las Indias propiamente dichas, ¿no? Bien, sea como fuere, el hecho es que llegue incluso a falsear los cálculos para poder presentar como factible la empresa. Es por eso por lo que la Junta de Matemáticos de Portugal primero y la Universidad de Salamanca después le dicen: esto no está loco, esto no puede ser. Hay un cuadro del siglo XIX muy famoso en el cual aparece Colón sentado con cara de desengañado y unos frailes, que son los de Salamanca, así como cuchicheando de él, como riéndose de sus cálculos, ¿no? Y el cuadro, la idea que da es que el que tenía razón era el incomprendido Colón y que los curas eran unos ignorantes y no claro, cuando era exactamente al revés. Es decir, exactamente. Y además hay una cosa importante, es decir, vamos a ver, quienes sistemáticamente bloquean a Colón, y además con razones perfectamente fundadas, son los hombres de ciencia. Quienes sistemáticamente apoyan a Colón desde el principio son precisamente los frailes, desde Palos hasta la corte de Isabel la Católica. Por eso mucha gente piensa que seguramente si finalmente la corona avala la empresa pese al dictamen científico, que insisto era correcto, es porque él había contado en secreto de confesión que sabía que había tierra, porque si no nos explica. Claro, claro. Por cierto, estando como estamos en Cantabria, evidentemente no hay más remedio que referirnos a uno de los personajes claves del descubrimiento, que fue el santoñés Juan de la Cosa. Un personaje fascinante, Juan de la Cosa. Juan de la Cosa es uno de esos tipos que justificarían, vaya, en una película, una serie entera de películas. El señor que era, no sabemos muy bien cómo llegó a ese estatus, pero agente prácticamente privado de la corona, que había estado espiando en la corte de Portugal qué es lo que se movía allí en materia náutica, que escapa de Lisboa a uña de caballo a punto de pillar a los alguaciles, que se instala en Sevilla con el beneplácito de la corona, que es el que moviliza los recursos necesarios para el flete de la Santa María. Pues los otros dos eran dos carabelas, la Santa María era una nao. Bueno, un personaje extraordinario que además hizo el primer mapa conocido
bueno, conocido y sin conocer, que es el que estamos viendo en este momento en la pantalla, el primer mapa de las tierras del Nuevo Mundo. Vamos a ver, lo que se ve arriba verdecito es el Norteamérica, lo que se ve abajo verdecito es Colombia y Venezuela, en medio las islas, la Española, Cuba, en fin, las Antillas grandes y pequeñas, y a la izquierda puede ver el espectador algo que parece un naipe, que es un retrato de San Cristóbal. ¿Por qué tapa Juan de la Cosa ese trozo de continente? Bien, Colón siempre estuvo convencido de que había un paso al otro lado, al otro mar, que le permitiría llegar a las Indias. Juan de la Cosa sabía que no y no se atrevía a decírselo al almirante. Entonces, cuando hizo el mapa, por cortesía, lo que hizo fue poner un retrato de San Cristóbal, por Cristóbal Colón, tapando el lugar donde Colón pensaba. Por cierto, lo portentoso de este mapa, que si pensamos fue elaborado en los primeros años de descubrimiento, a mí hay dos cosas que me llaman mucho la atención. En primer lugar, la digamos, buena puntería que tuvo Juan de la Cosa para representar el mar Caribe y las Antillas, y curiosamente la premonición, digamos, ¿no?, de poner la imagen de San Cristóbal en el sitio en el que está ahora el Canal de Panamá. Prácticamente, sí, un poquito más abajo, pero sí, efectivamente. Es decir, ni siquiera se había descubierto aún el Océano Pacífico, ni siquiera se sabía que al otro lado había agua, y sin embargo puso San Cristóbal más o menos en el sitio en el que siglos después se abrió el Canal de Panamá. O sea, este mapa, esto es una proeza. Este mapa está construido a base de navegar día tras día, kilómetro tras kilómetro de costa, durante meses. Fíjate que falta la Florida. No está, tiene que estar arriba a la derecha, no está. Bueno, está porque no habían llegado. Bueno, es un portento. Claro, lo comparas con la realidad geográfica que tú puedes definir hoy con un satélite. Está claro. Estamos hablando de 1500 y poco. 1500. Esto es una auténtica proeza que hizo Juan de la Cosa, que era un personaje absolutamente famoso. Y no solamente se dedicó a dibujar mapas, sino que murió a flechazos conquistando las tierras. Sí, la verdad es que además una muerte un poco, ¿cómo decir? Bueno, toda muerte de este carácter es un poco absurda. La suya era perfectamente evitable, pero bueno, finalmente en efecto murió en acción. Murió en el norte de Sudamérica, en la orilla sur del Caribe, flechado, como dicen los cronistas, por indios que lanzaban dardos venenosos. Dardos venenosos que demuestran que no todos los indios eran los buenos salvajes que nos han querido vender. Hay una historia, efectivamente, hay un elemento que además en el libro yo trato de subrayar permanentemente, porque si no, no se entiende nada. Y es que la conquista de América no es una operación de España contra los indios o frente a los indios. Es decir, la conquista de América es una operación de unos españoles que llegan y obtienen la alianza prácticamente inmediata de unos indios frente a otros indios que explotaban a estos. Es decir, si Cortés puede conquistar México, si Pizarro puede conquistar el Perú, incluso si Colón puede asentarse en la Española, es porque hay previamente unos indios que los reciben como a libertadores, y de hecho lo fueron, frente a otros indios que habían instalado regímenes absolutamente despóticos que incluían sacrificios humanos. Es que las cosas son así, ¿no? En esta época en la que están tan de moda las novelas históricas, yo me atrevo a recomendarles a ustedes, queridos amigos, que lean este libro de José Javier Esparza, porque es más trepidante que la más trepidante de las novelas históricas. Es decir, imagínense ustedes 800 personas, 800 españoles con unos cuantos caballos conquistando el imperio azteca de varios millones de personas, con, como ha dicho José Javier, la ayuda de los tlaxcaltecas. Tlaxcaltecas, ¿no? Es difícil de pronunciar. Estás perfectamente perdonado porque es muy complicado acostumbrarse. Y otros pueblos indios que estaban dominados por los aztecas. Y luego, por supuesto, la aventura de Pizarro en Perú. No se puede imaginar una novela, una historia más apasionante, más trepidante, más llena de suspense, de violencia e incluso de lujuria. Sí, efectivamente, lo que es la condición humana, ¿no? Es impresionante, es decir, claro, este libro, La Cruzada del Océano, lo que hace es contar uno detrás de otro, paso a paso, por orden cronológico, lo que va ocurriendo. Lo que es portentoso es ver que todo se hace en realidad en apenas 60 años. Es decir, es medio siglo lo que España tarda en llegar allí, explorar, conquistar y poblar en buena parte un territorio que es
mínimo 20 veces superior al de la península ibérica. Y con es selvas. Impresionante. Con selvas y con tiburones, Bueno, claro, y con anacondas, cocodrilos, y con anacondas, y con todas mosquitos. aquellas cosas, ¿no? Un lugar es una hazaña extraordinaria. Y repasar las grandes proezas, ya solo desde el punto de vista físico, de los conquistadores, empezando, bueno, pues, Ojeda, la colonización de la Española, Núñez de Balboa, por supuesto Cortés, por supuesto Pizarro, Jiménez de Quesada, etcétera. Bueno, la historia de Cabeza de Vaca es impresionante. Bueno, solo eso ya daría para, bueno, justificaría una enciclopedia entera, pero es que hay más, ¿no? Es que mientras van haciendo todo eso, los españoles, es decir, europeos de principios del siglo XVI, están haciendo algo que nunca nadie antes había hecho, que es encontrarse con la certidumbre de que enfrente hay otro y que ese otro no es un objeto, sino que es un ser humano y que por tanto puede tener una cierta dignidad. Esto hoy nos parece una cosa elemental. En el siglo XVI no lo era para nadie. Cuando Isabel la Católica en su testamento prohíbe la esclavitud en el codicilo del testamento, es una revolución intelectual. O sea, la esclavitud era una institución perfectamente convencional y lo fue, hay que recordar, hasta entrado, bueno, después de mediados del siglo XIX, ¿no? El hecho de que a alguien le prohibieran esclavizar a un vencido era una auténtica revolución. Bueno, pues allí se hizo, ¿no? El hecho de que fuera prescriptivo invitar a la evangelización antes de declarar una guerra, y además lo invitar de cualquier manera, es decir, sobre eso hubo un gran debate, por cierto, explicando que era preciso que ellos lo entendieran. Claro, por lo tanto, eso también es una revolución. El abstenerse de la conversión forzosa, eso era una revolución. El incorporarlos al orden. Una de las consecuencias de esto es que muchas de las lenguas que se habrían perdido, de las lenguas amerindias, se han conservado precisamente por la labor de codificación de esas lenguas que hicieron los españoles para poder predicarlas en su propia lengua. Claro, y de hecho una de las cosas primeras que se hacen es traducir las escrituras al náhuatl, por ejemplo. Pero imagínate, ponte en la cabeza de un misionero de 1525, 1535, 1545, que tiene que explicar, bueno, el Evangelio a los aztecas, a los mexicas, y tiene que traducir a una lengua que evidentemente no es la suya, tiene que ayudarse de los propios naturales porque si no es imposible. Bueno, esa obra es extraordinaria y esa obra, insisto, la hicimos nosotros, fenomenal, qué grandes somos, pero es que además era la primera vez que se hacía. Es decir, todo eso hace que la conquista de América tenga una dimensión de carácter espiritual, filosófico, etcétera, muy superior a cualquier otra obra de conquista de la historia. Es decir, Alejandro Magno hace una cosa extraordinaria, pero no hace esto. Roma hace una cosa extraordinaria y es lo que más se parece a esto, pero con una diferencia, que sí que esclavizaban, ¿no? Los musulmanes, cuando suben una expansión, es algo prodigioso, pero no hacen esto. Esto solo lo hace España a partir de principios del siglo XVI, y el resultado al final es la creación de un mundo que ya no es España, pero tampoco es la América indígena, que es un mundo con una personalidad propia, ¿no? Y no solamente se tradujeron las escrituras a las lenguas indígenas y se hicieron un montón de cosas que hoy nos llaman la atención, sino que tuvieron lugar aventuras tan extraordinarias como, por ejemplo, la caravana de mujeres de Doña Mencía, ¿no? Recordarán ustedes hace como 20 o 25 años que, curiosamente, a raíz de una película que pusieron en la entonces exclusiva televisión española, que se llamaba Caravana de Mujeres, era un western, yo creo que estamos hablando de mediados de los años 80, y era un western que consistía en que se hacía una caravana de mujeres en el medio oeste para ir colonizando las tierras del salvaje oeste, del Far West. Y a raíz de ahí, yo creo que fue un pueblo que se llamaba Plan, San Juan de Plan, hombre, en Mérida, San Juan de Plan, sí, sería que se les ocurrió lo mismo, es decir, se habían quedado sin mujeres, organizar una caravana de mujeres. Pero claro, no es lo mismo en el siglo XX llevar a las mujeres en autobús con climatización que organizarla en la España del siglo XVI, cruzar el océano y dedicarse a hacer lo que hicieron. Esa historia, como diría un político, me alegro de que me haga esta pregunta. ¿Por qué? Pues porque efectivamente la conquista con mucha frecuencia se cuenta con nombre de varón. Pero en la historia de la conquista hay unas mujeres extraordinarias, pero un montón, y además verdaderamente de un relieve, en fin, fuera de lo común. Y Mencía de Calderón es sin duda una de ellas. Esta era la esposa
de un hombre que había sido nombrado adelantado del Plata. Adelantado, es decir, por así decir, representante del poder imperial en un territorio que por otra parte estaba resultando complicadísimo dominar, pero bueno, el señor Sanabria, que era como se llamaba, decide que él se encarga de esto, empeña todo, vende todo, lía toda la familia, monta un barco. Y además lo que le ponen como objetivo no es ir a conquistar tierras, porque estas estaban mal que bien conquistadas, no. El objetivo que le ponen era, ahora vamos a poner orden. Pero claro, porque para conquistar hace falta un temperamento, pero luego hace falta temperamentos de otro carácter para poner orden allí. Eso es una historia fantástica de la conquista, que es cuando llegan los políticos de verdad. Ya quisiéramos hoy tener gente como la Gasca, por ejemplo, ¿no? Bueno, y esta Sanabria decía, tienes que ir allí y... O como Pedrarias. Como Pedrarias de Ávila, por cierto. Luego hablamos de él, sí, sí. Bueno, y cuando... Entonces, de ahí el hecho de que tengan que ir con mujeres. Porque además, en fin, el Plata era un sitio donde, por la costumbre guaraní de entregar mujeres como objeto de cambio a los vencedores, había un fraile que definía aquello como el paraíso de Mahoma, porque cada conquistador tenía 6, 7, 8 indias, una cosa verdaderamente... En fin, vamos a poner orden, que vayan mujeres allí, que se casen con los conquistadores, poblamos y allí montamos familias y un mundo como Dios manda, en el sentido estricto de la fórmula. Bueno, iba Sanabria y se muere. Y entonces Mencía Calderón, la viuda, que lo ha vendido todo, tiene dos opciones. O me voy o lo pierdo. Y se va. Entonces ella capitanea el viaje de más de 3 barcos, quiero recordar, a través del Atlántico con 1000 penalidades, porque le pasa de todo, hasta las asaltan los piratas. Entonces hay que ver toda esta mujer ahí con los piratas que llegan. En fin, los piratas no son particularmente caballerosos con las damas. Bueno, sí, diciéndole que ni hablar, o sea, que ni uno entra en el barco. Una historia fantástica. Bueno, llegan, después de 1000 penalidades y atravesando la selva consiguen llegar al lugar y las damas criollas del Paraguay son descendientes de aquellas señoras que marcharon con esta heroína extraordinaria. Hubo recientemente una serie en televisión, creo que desmerecía en realidad la proeza, pero bueno, tampoco es cuestión de meter el dedo en el ojo a nadie. Impresionante. Y como estas mujeres, el caso de Mencía Calderón es particularmente relevante, pero hay muchas más, ¿no? Y cuando ves a aquellas señoras haciendo lo que hacían, te das cuenta de que las españolas son mujeres de armas tomadas. Sí, sí. Otro de los episodios fantásticos, bastante olvidados del descubrimiento de América, y a mí me ha llamado particularmente la atención, es el del náufrago Pedro Serrano. Y ya que ustedes son paisanos míos, les quiero explicar un poquito en qué consistió con un símil local. Ustedes saben lo que es la playa del Puntal, 7 kilómetros de dunas y arena, en la cual cuando pega el sol en verano no hay manera de refugiarse, y o va uno muy bien provisto de crema solar o tiene que coger la plereñera rápidamente para huir. Pues imagínense un señor, un náufrago, que queda en una playa del Puntal, por llamarlo de alguna manera, pero no enfrente a la bahía de Santander, sino en medio del mar Caribe, sin rocas, sin lugares en los que poder refugiarse, sin ningún lugar en el que poder dejar de tomar el sol, sin agua, por supuesto, agua que solamente podía tomar de la que recogían las conchas de las tortugas que se tenían que comer crudas, y por supuesto no tenía la plereñera para regresar al final de la tarde cuando había terminado el día de veraneo, y por supuesto no tenía chiringuitos donde ir a refrescarse o a tomar unas rabas. Y este señor estuvo allí no un día de verano, sino 8 años. 8 años de naufragio, tras los cuales fue rescatado y conducido de nuevo a España, con sus barbas de 2 metros. Este señor, el señor Pedro Serrano, en España no le conoce nadie, y inspiró al inglés Daniel Defoe para su famosísima novela Robinson Crusoe. Nos encontramos pues, y ya estamos entrando en el meollo de la cuestión, que yo creo que es el más interesante de todo. Esta es la prueba, una vez más, de que los españoles ni conocen su historia ni la valoran, y los ingleses, por el contrario, aunque sé que en esto don Javier y yo solemos discrepar bastante,
son unos expertos no solamente en el engrandecimiento de su propia historia, sino que, por ejemplo, en este caso, han conseguido que lo que todo el mundo conozca sea el trasunto literario del señor Serrano, y sin embargo los españoles no conocemos la persona que dio, digamos, la idea al señor Defoe. Y hay más casos. El Master and Commander, por ejemplo, la historia real es un barco francés, no era un barco inglés, ¿no? Bueno, es verdad. Es decir, España tiene un enorme problema desde hace muchos años para... ¿cómo decir?, relacionarse de una forma normal y sin complejos con su propia identidad histórica. Tú pones el caso inglés, bien puesto, pero con Francia ocurre lo mismo. Quiero decir, normalmente, y hasta hace relativamente poco, cualquier niño francés conocía lo fundamental de su historia nacional y episodios de la historia nacional, y a nadie se le ocurría, fuera de izquierdas o de derechas, rojo o verde o amarillo, de cualquier color, pensar que recuperar un personaje de la historia nacional era un gesto reaccionario. Pero, ¿qué sentido tiene? Aquí sí. Entonces, aquí lamentablemente arrastramos muchísimos años de abominación de la propia historia, de incomodidad con la propia historia, y perdóname que termine nada más, solo una frase más, y sobre todo de negligencia del sistema de enseñanza oficial para enseñar a los niños españoles porque España es una de las 5, como dice Luis Suárez, 5 grandes naciones de la historia universal. Pero no solamente la cuestión de la educación abandonada en las últimas décadas, sino yo creo que es una cuestión más profunda y en cierto modo ideológicamente causada, porque, por ejemplo, el influyente e importante líder socialista francés de principios del siglo XX, Jean Jaurès, escribió en cierta ocasión que la historia de Francia estaba hecha con sombras y con luces, con tragedias y con éxitos, con victorias y con derrotas, y que no se podía olvidar ninguna de esas partes de la historia de Francia. Así es. Y que Francia hoy era el resultado de todo eso. Y eso es una visión de la nación de la que se carece en España, sobre todo la parte, digamos, izquierdista del espectro político, ¿no? Ya que citas a Jaurès, yo citaré a Bismarck cuando decía que España es el país más fuerte de Europa porque los españoles llevan siglos intentando romperlo y no hay manera. Y seguramente es verdad. Y no lo consiguen, ¿no? Hay un problema ideológico de fondo. Es decir, es verdad que una buena parte de la izquierda española ha identificado España con, más vulgarmente, el franquismo y más hondamente con una ideología tradicional. Bueno, España nace de donde nace. España es esencialmente un país católico, porque es lo que lo forma. España es un país que se construye en una enorme cruzada sostenida en el tiempo. España es eso. Bueno, es eso, pero eso no quiere decir que no podamos ser además más cosas, ¿no? Oye, España es el primer país de Europa que tiene unas cortes con representación popular. España es el primer país de Europa que crea unos municipios con representación del pueblo. En América, por cierto, los cabildos son fundamentales. Aquí en Brañosera, que está aquí pegado en la montaña de Palencia, desde el siglo IX. O sea, España es muchas más cosas, ¿no? Creo que lo que hay es un fenómeno de simplificación de la propia historia y de reflejar o proyectar sobre el pasado como la frustración de un presente que se es incapaz de dominar. Y me parece que eso es una auténtica patología colectiva, ¿eh? Es decir, creo que es uno de los grandes temas que a España la están vaciando. Ahora bien, sobre este punto, yo hace 10, 15 años era muy pesimista y sin embargo cada vez soy más optimista, porque libros como los tuyos, por cierto, como los de Fernando García de Cortázar, modestamente como los míos, tantos otros, resulta que la gente va a buscarlos, ¿no? Es decir, hoy existe un interés en recuperar la realidad de la propia historia que hace 15 o 16 años era mucho menor, ¿no? No sé yo si soy tan optimista al respecto, pero sí, yo creo que en los últimos 10 o 15 años ha habido, quizá por la urgencia de los separatismos, ¿no? Sí, que claro, es el problema políticamente más urgente. Yo creo que ha habido efectivamente cierto florecimiento de la literatura histórica y ensayística reivindicando la realidad histórica de España. Bueno, si te sacas de los separatismos, particularmente bien traído, por cierto, porque es un perfecto ejemplo de falsificación política de la realidad, ¿no? Vamos a ver. Ha venido muy bien esa cita de Jaurès que hacías antes, porque en la historia, evidentemente, vamos a ver, leyendas rosas no hay.
O sea, la condición humana es la que es, y todos somos de barro, y algunos de un barro particularmente maloliente. Yo en este libro, por cierto, cito algún ejemplo de canalla auténtico. Pedrarias, por ejemplo. Bueno, Pedrarias es distinto porque es un problema mucho más complicado, pero Beltraño de Guzmán, por ejemplo, era lo que decía, un tío malo. No, bueno, de lo que se trata es de que tú puedas mirar sin complejos tus cosas buenas y tus cosas malas, y seas capaz de entenderlo y de incorporar a tu identidad, bueno, el legado, ¿no?, de tus antepasados. Lo que es absolutamente enfermizo, morboso, que diría Ortega, es que te vetes a ti mismo el incorporar a tu acervo psicológico, espiritual, político, etcétera, la experiencia de gente que era como tú, que tenía tu cara, que llevaba tu nombre, que pisaba el suelo que tú pisas, y sin embargo no puedes recurrir a ellos, no puedes mencionarlos, no puedes pensar en ellos porque hay una especie de incomodidad con la... Eso es una patología, eso es una enfermedad. ¿No será esto debido a que los españoles hemos asumido la leyenda negra además gustosos? Pues yo no sé si gustosos. Lo que sí que es verdad es que España, por la razón que sea, es el único país del mundo que se toma en serio la leyenda negra antiespañola. Yo recuerdo que en el año 98, cuando se celebró el cuarto centenario de la muerte de Felipe II, Henry Kamen, el famoso hispanista británico, celebró un curso en el Escorial y se quedó estupefacto de que los universitarios españoles, es decir, no cualquier persona, no digamos la gente que no conoce esta cuestión, sino los universitarios rechazaban la imagen de un Felipe II ilustrado, de un Felipe II príncipe del Renacimiento, poseedor de una de las principales bibliotecas de la época. Y Henry Kamen les dijo: estoy abochornado, los únicos que se siguen creyendo en todo el mundo la leyenda negra son ustedes, los universitarios españoles. Y otro historiador, otro famoso hispanista, en este caso francés, Joseph Pérez, escribió en su Historia de España que España es el país del mundo más autocrítico con su propio pasado. Y él, que es francés, decía: en Francia no estamos continuamente dándonos de latigazos por el terror, por la guillotina, ni por la noche de San Bartolomé, y sin embargo los españoles parece que obtienen un placer de estar perpetuamente autodenigrándose. Sí, señor. Sí, tiene que ver con esa incomodidad en el espíritu nacional, y es fundamentalmente un fenómeno ideológico, es decir, no es natural ni es normal. Yo insisto, creo que en buena medida ¿cómo llamarlo? Podría decir caínismo, pero a lo mejor no es la palabra. Bueno, da igual. Esa maldición de sí, yo sinceramente creo que se está disipando. Es decir, es verdad que la encuentras todavía en muchísimos lugares, pero también es cierto, por ejemplo, que ahora se ha podido levantar una estatua a Blas de Lezo. Eso habría sido inimaginable. 300 años después. Sí, pero hace 12 años hubiera sido inimaginable. Sí, sí, sí. Claro. Por cierto, Blas de Lezo, personaje absolutamente fascinante, que no se conoce casi nada en España, y sin embargo en Londres, en la capilla de Westminster, está enterrado el almirante Vernon, el almirante al cual Blas de Lezo venció. Esa es la gran diferencia entre mis queridos amigos ingleses y los españoles. Los ingleses se entierran en la capilla de Westminster al que pierde la batalla de Cartagena de Indias, y los españoles tardan 300 años en levantar una estatua al que vence en la batalla de Cartagena de Indias. Y esto, por cierto, tiene evidentemente un eco en el resto del mundo. Si los españoles no somos los que valoramos la historia de España, no la van a valorar los demás. Hace poco leía en la prensa que no sé qué porcentaje desmesurado, el 70% de los estadounidenses ignoraban que el que había descubierto América era Colón y que había sido una empresa española. Estamos hablando del 70% de un país no precisamente de ignorantes. Por supuesto, allí todo el mundo sabe, que los primeros que en teoría tocaron tierra americana fueron los vikingos, y sin embargo el 70% de ellos no sabe que los que realmente descubrieron, en el sentido de dar a conocer al resto del mundo la existencia de ese continente, fueron los españoles. Otro ejemplo, el primero en dar la vuelta al mundo, como todos ustedes saben, fue Juan Sebastián Elcano, y sin embargo, sobre todo en el mundo anglosajón, siguen manteniendo que fue Drake. Y sobre ello podríamos hablar tantos ejemplos, ¿no? Y sobre esto escribió William Powell, un gran historiador norteamericano, hace ya medio siglo, un libro fascinante
titulado Tree of Hate, el árbol de odio, en el cual explicaba las enormes consecuencias políticas actuales en la imagen de España en los Estados Unidos de hoy y el enorme peso político que esa leyenda negra tiene hoy, no en los tiempos de Fray Bartolomé de las Casas y de los Tratados de Flandes, sino hoy, en el siglo XXI. Efectivamente. Y además prevenía a los norteamericanos diciendo que, ojo, que a ellos les iba a pasar igual, como en cierto modo efectivamente así ha sido. Bueno, vamos a ver. Ponías el ejemplo del público norteamericano, que yo no pondría nunca como ejemplo. Es decir, si en la última encuesta, que me parece que es la misma que tú leíste, creo recordar que había un 55% que identificaba el descubrimiento de América con el nombre Churchill. ¿Cómo, perdón? Churchill, Winston Churchill. Anda. Sí, o sea, no, realmente, vamos a ver, los Estados Unidos son lo que son, es decir, y la cultura de la gente es la que es. Pero vamos a ver, tienes razón en lo que dices, es decir, nosotros, europeos, españoles, nos construimos fundamentalmente sobre el conocimiento de nuestra identidad, y la historia es parte eminente de nuestra identidad. Su desconocimiento, mira, vamos a ver, en la historia de España pocos criminales de masas más brutales ha habido que Almanzor, el Moro. Y sin embargo, el Ayuntamiento de Algeciras, creo que con un alcalde andalucista, le puso una estatua. O sea, un tío que era un asesino de masas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque era musulmán, ¿no? Entonces se identificaba con el otro absoluto. Bueno, eso evidentemente es una enfermedad. Pero me parece que es importante combatirlo. Es decir, el mero hecho de que ahora estemos aquí con estas cámaras delante, con aquella compañera en el control, pudiendo hablar de estas cosas que, insisto, hace 15 años era imposible, me parece que ya es un gran progreso, ¿no? Chico, ¿qué quieres que te diga? No es que vea la vida de color de rosa, pero bueno. Yo recuerdo un programa de hace 20 años, creo que se llamaba El tiempo es oro, lo presentaba Constantino Romero, sí, hombre, y era una especie de precursor del actual Saber y Ganar, y una de las preguntas que se hacían al final tenía que ser respondida, si no recuerdo mal, por escrito. Los tres concursantes tenían que poner su respuesta en un papelito y luego se presentaba al presentador que leía las respuestas. Y la pregunta consistió en qué acontecimiento de la historia había provocado más muertos. El acontecimiento primero era la Segunda Guerra Mundial, más o menos 50 millones de muertos. El segundo era la Primera Guerra Mundial, unos 10 millones de muertos. Y el tercero era la Santa Inquisición, la Inquisición española, aproximadamente unos 2.000 o 3.000 muertos. La diferencia entre 50 millones y 3.000, pues la verdad es que es bastante notable. Y curiosamente, la respuesta que dieron los tres, y además con sonrisa de satisfacción, fue la Santa Inquisición. Es un hecho incuestionable que la mayor parte de nuestros compatriotas tienen la mentalidad deformada por una pésima digestión de una visión del mundo antihistórica, en la que aparece una especie de discurso mundial donde se inventan buenos y malos y donde se atribuye a unos u otros determinadas funciones en la historia. Pero precisamente para eso hay que leer. Es decir, ya que cuentas toda esta historia, te contaré yo que hace relativamente poco, en una redacción de un medio de comunicación, que no citaré, pero yo estaba delante, una compañera recién licenciada le pedía al revés, un compañero ya veterano le pedía a una compañera recién licenciada, por favor, una foto del gran capitán, y la chica contestó, Iker Casillas. Bueno, claro, es decir, pero insisto, esto es un abandono. Es decir, ¿por qué los alumnos españoles ignoran por completo, los alumnos y los licenciados, que la Inquisición, en el caso de los cálculos más exagerados, que son los de Josep Pérez precisamente, al que tú citabas, en 300 y pico años no mató más que a 10.000 personas? Lo ignoran por completo. ¿Por qué ignoran, por ejemplo, que en España se mató a menos brujas durante el siglo XVI, por cierto, XVI, no en la Edad Media, 16 principios, gracias precisamente a la Inquisición, porque era una casa seria e investigaba los casos? También se ignora por completo. Bueno, este tipo de cosas. ¿Por qué se ignora, por ejemplo, en la Cruzada del Océano, hay ocasión de contarlo largo y tendido, que la Inquisición en América jamás actuó contra los indios, salvo en un solo caso? Y además fue precisamente ese el que hizo que se prohibiera actuar contra los indios. Bueno, son cosas que nuestro sistema de enseñanza debería haber explicado. No se ha hecho por razones fundamentalmente políticas, no culturales, políticas, no académicas. Y además, es verdad que se añade la complicación de que en términos
universitarios, se ha creado una especie de multiplicidad de guetos políticos que impiden llevar a cabo una historiografía normal, sana. Pero bueno, yo no me dejarás, no harás que me baje del burro. Sigo pensando que hoy la situación es mejor que hace unos años y que hay un acercamiento nuevo a la realidad de la historia de España, y que si no nos lo frustran los políticos, cosa que puede ocurrir, eso creo que nos llevará a algún lado positivo. Todo ello, por supuesto, sin dejar de criticar con la mayor ferocidad la irresponsabilidad plena de una oligarquía política, mediática y universitaria que se ha desolidarizado por completo de la identidad de los españoles. Yo creo que si alguien tuviera que hacer algún día un juicio final, con perdón, a los que mandan en España hoy, insisto, no solo en la política, también en los medios de comunicación y en la universidad, su pecado capital fundamental sería ese. Es decir, pensando en vuestro poder, os habéis separado por completo de la identidad de vuestra gente, y eso no puede ser. Sí, sí. Regresando a América y a las cuestiones de la leyenda negra, para no meternos demasiado en los problemas políticos del siglo XX, uno de los dogmas del pensamiento negro legendario consiste en que mientras que la colonización por parte de los anglosajones fue una colonización humana y exitosa, la de los españoles fue criminal y exterminadora. Y sin embargo, nos encontramos con que España fue la única potencia imperial que se cuestionó su propia labor, que se cuestionó su propia conquista, y que desde el principio, ya desde el testamento de Isabel la Católica, dejó bien claro que había que tratar a los indios como seres humanos y no esclavizarlos, etcétera, etcétera. Pero uno de los ejes fundamentales del libro y de la leyenda negra, por supuesto, es la famosa controversia de Valladolid, que yo creo que merece la pena una explicación para que nuestros oyentes sepan de qué va la cuestión. Ya, digamos, dentro de una cosa, es decir, jamás hubo genocidio en las Indias, jamás. Es decir, hubo una mortandad enorme, eso sí que es cierto, pero la hubo tanto entre indios aliados de los españoles como entre indios enemigos, y la hubo sobre todo años después del final de las guerras, como producto de un choque vírico que está perfectamente estudiado. Es decir, los indios vivían en un nicho ecológico cerrado. Cuando les llegan la viruela, el sarampión, las paperas, aquello es letal. Igual que para los españoles, al llegar el choque del beriberi, la malaria, etcétera, fue brutal. Tenemos cifras de bajas de hasta un 50% a los 2 meses de haber llegado una expedición, ¿no? Bien, precisamente por esa dimensión religiosa de la que hablábamos al principio de esta charla, España se plantea la legitimidad de la conquista, la legitimidad moral. Se la plantean particularmente los misioneros, a partir de la rebelión de frailes que hay en la isla de la Española en el año 1511, ¿no? Con Antonio de Montesino. Bartolomé de las Casas por aquella época todavía es un encomendero más, ¿no? Bueno, eso genera un debate permanente. Insisto que era revolucionario pensar que el vencido no podía ser esclavizado. Era revolucionario pensar que el vencido tenía dignidad humana. Pero lo estaban defendiendo los curas, lo estaban defendiendo los misioneros, lo estaba defendiendo la Iglesia, y en aquel momento, particularmente España, el orden político era un orden absolutamente inseparable de esa concepción religiosa. El resultado de eso son sucesivas leyes, las leyes de Burgos, las leyes de Valladolid, etcétera, para arreglar la situación de los indígenas, defendiendo sus derechos, y todo eso desemboca en 1550, en que el rey Carlos I, ante las quejas recurrentes de los misioneros, decide suspender todas las conquistas y someter a examen la empresa americana hasta tener la certidumbre moral de que es legítimo lo que está haciendo. Y eso es la controversia de Valladolid. Se reúnen en Valladolid los mejores talentos jurídicos, teológicos, filosóficos de la España de la época. Por supuesto los críticos, como Bartolomé de las Casas, y por supuesto los defensores de la empresa americana, como Frejines de Sepúlveda. Y el resultado de estas sesiones, que son en realidad 2 tandas en 2 años, es el embrión de los derechos humanos. Es decir, allí se plantea por primera vez que los indios, por el hecho de ser humanos, tienen derechos. Eso, insisto, no se le había ocurrido a nadie nunca antes, porque el mundo era así.
son mentes españolas y particularmente mentes católicas las que llegan a esa conclusión, que además se aplica a rajatabla. De allí nace el derecho de gentes, que es el embrión de los derechos humanos. Allí nace la idea de que todo ser humano, por el hecho de existir como criatura de Dios, tiene una dignidad inherente a su naturaleza. Y sobre esto, las fuentes son fundamentalmente francesas. Hay un vídeo en YouTube fantástico sobre la controversia de Valladolid en francés. Hay un libro editado en español, es verdad, pero de un autor francés que es Jacques Dumont. Bueno, bien, sí. Y buena parte de los historiadores que han desmontado todas estas cuestiones de la leyenda negra son, por ejemplo, Eliot, el británico Eliot también, es verdad. Y tantos otros, también en España, evidentemente, y también, por cierto, entre los hispanoamericanos. Estoy pensando ahora en el argentino Rómulo Cabria, ¿no? Claro. Sí, sí. Yo tengo que decir que para este libro, La Cruzada del Océano, buena parte de mis fuentes han sido fuentes hispanoamericanas, ¿no? Y una cuestión como, por ejemplo, el choque vírico y la gran mortalidad y la negación, por tanto, del genocidio, está muchísimo más estudiada y defendida en América que en España, claro. Sí, sí. En fin, parece que se nos va terminando el tiempo. Así que, don Javier, muchísimas gracias por estar aquí. El agradecido soy yo, ha sido un verdadero placer, o sea, inaugurar este pantano que, en fin, de verdad que ha sido un honor, y además con este libro, con La Cruzada del Océano. Que yo les recomiendo encarecidamente, porque les vuelvo a insistir, es más trepidante que la más trepidante de las novelas de aventuras. Concluimos aquí, no sin antes anunciarles de que pueden ustedes enviar sus sugerencias, sus críticas y sus parabienes a la dirección de correo electrónico historiaspopulartv@gmail.com. Historias con S en plural, populartv@gmail.com. Esperamos como digo, sus férreas críticas, sus piropos y sus sugerencias. Así que lo dejamos aquí por hoy y les invito a que dentro de 15 días estén ustedes de nuevo con nosotros en el programa Historia e Historias aquí en Popular Televisión. Buenas noches.